A ver, cuéntenme, ¿cómo le fue con el laboratorio? ¿Sí lo lograron terminar? ¿Lo lograron subir al portal? Bueno, esto que estamos viendo eh, acá, esto ya es parte de la tercera unidad. Y pues yo lo que pienso abarcar en la tercera unidad es el tema de estructuras. Y si nos da tiempo, pues eh, ver la parte de lo que son archivos. Acá en archivos nos va a servir o les va a servir a ustedes para poder almacenar información en archivos de texto. O sea que cuando ustedes destruyan el programa, la información que ustedes les permita poder mantener esa información una vez más, cuando vuelvan a correr el programa, es que lo vayan a leer en un archivo de texto. Entonces, pero para ello, primero vamos a ver lo que es el tema de estructuras. El tema de estructuras no va a ser nada complicado, es únicamente cómo poder ir creando objetos. O sea, aquí es una introducción a lo que se le conoce como el tema de programación orientada a objetos. Una estructura pues nos va a permitir crear a nosotros objetos. Y vamos a ir avanzando en este tema para ver cómo poder ir creando ese tipo de objetos. Primero, antes de entrar al tema de estructuras, y tenemos que definir los tipos de datos estructurados. Y hay tipos de datos que no son simples y también hay tipos de datos estructurados que son simples, como por ejemplo números, letras, verdadero, falso, o sea, son tipos de datos. Y luego vienen lo que son los tipos estructurados o compuestos. Aquí ya son combinaciones de tipos simples. O sea, aquí quiere decir que yo en estos tipos de datos estructurados, yo puedo tener tanto lo que son números como letras, como valores booleanos o caracteres, etcétera. Esos son tipos de datos estructurados. También puedo tener arreglos, que son tipos de datos estructurados. Tenemos tipos de datos definidos por el usuario. Al momento de hacer un programa, el usuario puede definir sus propios tipos de datos. ¿Qué permite, o sea, para qué nos pueden servir al usuario definir sus tipos de datos? Pues le puede servir para obtener mayor claridad, para aumentar el significado semántico del código, para poder simplificar la declaración de variables. O sea, son algunas de las características que le puede dar al programador en definir sus tipos de datos. ¿Cómo defino yo un tipo de dato? Bueno, yo para definir un tipo de dato, yo puedo utilizar lo que es la palabra reservada typedef. Con esta palabra reservada typedef, yo puedo definir un tipo de dato. Acá como lo vemos en el ejemplo, acá nos dice, define un nuevo nombre para tipo de dato, el nombre original sigue siendo válido. O sea, la nomenclatura es typedef, el tipo de dato y el nombre. Que el nombre ya sabemos de que es el nombre de nuestra variable que estamos declarando. Sí, estoy grabando la clase. Entonces acá hay un ejemplo. Por ejemplo, acá nos dice en este ejemplo typedef in positivo. O sea, ¿qué quiere decir? De que el programador si va a definir ese tipo es porque va a utilizar esta variable o este tipo de datos solo y únicamente para valores enteros positivos, que para algo le pueda servir. O sea, esta es una de las formas de cómo yo puedo definir tipos de datos. O sea, aquí quiere decir de que yo luego puedo declarar variables de tipo positivo. O sea, yo podría declarar una variable que se llame positivo, espacio, número, por ejemplo. Otra variable, positivo, num2, positivo, num3. O sea, ese es un tipo de dato definido por el usuario. No sé si me explico.
Bueno, como nadie responde, asumo que sí. Acá hay un ejemplo de lo que les estaba mencionando. Tipos de datos definidos por el usuario. Entonces aquí está declarando un tipo de dato positivo, que es entero obviamente. Luego acá otro tipo de dato negativo que también es entero. Entonces está diciendo de que positivo se va a declarar dos variables más que serían A, B, que van a ser de qué tipo, positivo. Y está declarando otras dos variables C y D que son de qué tipo, negativo. Obviamente estas acá arriba pues vienen siendo variables de tipo entero, ¿sí? Pero como le mencionaba, o sea, esto le puede servir a un programador para poder ir identificando eh, qué hacer con cada una de estas variables. Por ejemplo, acá a y B, como son de tipo positivo, pues le está asignando dos valores positivos, que es 1 y 2. Y a C y D le está asignando dos valores negativos, que es básicamente la asignación de A y B, solo que negándolos, anteponiéndole el signo menos. Y luego acá la manda a imprimir. Acá lo que va a imprimir este programita de ejemplo que tenemos acá es que va a imprimir 1, 2 y luego menos 1, menos 2. Porque C y D, lo que le está asignando a C es A únicamente que lo está negando. Y el mismo caso para D. Entonces este es un tipo de dato definido por el usuario. Tipos de datos definidos por el usuario. Otra forma de definir tipos de datos es componer varios datos simples en uno solo. Esto se denomina estructura. Una estructura es un tipo de dato que contiene un conjunto de valores relacionados entre sí de forma lógica. Estos valores pueden ser de distinto tipo. O sea, una estructura puede contener varios tipos de datos y no necesariamente esos tipos de datos tienen que ser del mismo tipo. Pueden ser de diferentes. Generalmente se refiere a un concepto más complejo que un número o una letra, porque aquí estamos definiendo objetos. Dice, una estructura puede verse como una colección de variables que se referencia bajo un nombre en común. Cada una de estas variables se denomina miembros. Esto, por favor, tienen que tenerlo, tienen que aprender a hacerlo, porque voy a estar mencionando mucho este concepto de miembro, pero también se le puede llamar de otra forma. Se le puede llamar campo, se le puede llamar elemento o se le puede llamar atributo. O sea, una variable que esté dentro de una estructura puede llamársele de estas cuatro formas. Y de hecho, en la web ustedes lo pueden encontrar que se llama de cualquiera de estas cuatro formas. Ya sea miembro, campo, elemento o atributo. Cuando yo voy a mencionar esto y me esté refiriendo a una estructura, pues si yo digo campo, pues me estoy refiriendo a lo que es un miembro. Si yo digo elemento, me estoy refiriendo a lo que es un miembro. Si yo digo atributo, me estoy refiriendo a lo que es un miembro. Sí, las cuatro formas son la misma cosa. O sea que lo que pasa es que en las diferentes fuentes que ustedes van a encontrar en internet, pues se encuentra de esta forma. Algunos le llaman miembros, otros le llaman campo, otro elemento, otro atributo. La forma más usual de llamarle a esto es atributo o elemento. Bueno, atributo o elemento es lo que más se utiliza. La definición de una estructura se realiza fuera de cualquier función. O sea, las estructuras debemos declararlas fuera e incluso de la función main. Tienen que ir fuera de la función main y de cualquier otra función que nosotros declaremos en nuestros programas. Esas tienen que ir afuera. Tienen que ir como que en una cabecera, de preferencia, pues pueden ir abajo de donde nosotros declaramos las librerías que vamos a utilizar. Como en este caso, generalmente en la parte superior del archivo. O sea, abajo de la librería estaría bien. Para definir una estructura requerimos, número uno, de un nombre, o sea, las estructuras también llevan un nombre, una lista de miembros, que la lista de miembros, como ya le mencioné, son variables, que se les conocen pues también como atributos o como campos.
Y las variables ya sabemos que tienen un nombre y tienen un tipo. Así es como se define una estructura. Acá tenemos el ejemplo de una estructura. Acá, si se dan cuenta, pues la estructura se declara de esta forma, utilizando la palabra reservada struct, luego el nombre de la estructura. Este tiene que ser un nombre único, que quiere decir de que si yo utilizo este nombre, pues no lo debo de utilizar para cualquier otra estructura, ni siquiera para declarar una variable. Es un nombre único. Al igual que las variables, pues también sabemos de que son nombres únicos. Entonces se utiliza la palabra reservada struct, el nombre de la estructura, se abre llaves, ¿sí? Obviamente si se abre una llave, pues tiene que cerrar una llave acá, pero la llave se cierra hasta que nosotros ya hayamos puesto toda nuestra lista de miembros o nuestra lista de atributos acá. Y de hecho también esto puede tener lo que son funciones, también una estructura puede contener funciones. Pero acá el ejemplo que nos está dando es únicamente una estructura con 3 miembros. Uno es de tipo entero, otro es de tipo char, otro es de tipo doble. Como les mencionaba, pues las estructuras pueden tener diferentes tipos de datos, obviamente como lista de miembros. Acá es un ejemplo muy claro, que esta estructura pues tiene un tipo de dato entero, un char y un doble, o sea, pueden contener diferentes tipos de datos. Acá pregunta Pamela, ¿qué dijo cuando con lo que se declaran estructuras? ¿Cómo así? No entiendo. No entiendo la pregunta. Esto que tenemos acá es la declaración de una estructura, el ejemplo de una estructura. Entonces, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Esta es la declaración de una estructura. O sea, ¿qué son las cosas que dije para declarar una estructura? Pues básicamente lo que está acá, lo que dice una estructura, pues lleva una palabra reservada, que es struct, el nombre de la estructura, lista de miembros, y todo esto que está acá, pues es una declaración. Ahora bien, para terminar lo que es la definición de mi estructura, pues cierro con llave y con punto y coma. Así es como termina la declaración de una estructura. Vamos a regresar a la prospectiva anterior. Dice declaración de estructura, acá está. Es lo mismo que les estaba repitiendo ya en el ejemplo, que dice la definición de una estructura se realiza fuera de cualquier función, generalmente en la parte superior del archivo. Y para definir una estructura requerimos un nombre, que es lo que les estaba mencionando, una lista de miembros, y pues la lista de miembros contiene lo que son tipos de datos, o sea, variables. Acá está, creo que el ejemplo más claro y más técnico es este que está acá. Así es como se declaran C++. ¿Qué más? Dice, la declaración de una estructura no crea variables. Solo se define el nombre y sus miembros. Debe estar definida para poder ser utilizada. O sea, obviamente si queremos utilizar una estructura, la tenemos que definir. Y ahorita vamos a ver cómo podemos manipular esta estructura y sus miembros. Entonces, como nos dice acá, una vez que se ha declarado la estructura, puede ser utilizada. Para utilizarla hay que definir variables del tipo estructura. Cuando nosotros definimos una estructura, recordemos de que utilizamos la palabra reservada struct, como está acá. Luego le ponemos un nombre a la estructura. Pero aquí también viene lo que es el concepto de tipos de datos definidos por el usuario. ¿Qué quiere decir eso?
yo puedo renombrar con un nombre esa estructura que yo he creado. Por ejemplo, como que yo estuviera creando una variable de ese tipo de estructura. Si yo a mi estructura le pongo estructura 1, yo podría crear una variable x, por ejemplo, de ese tipo de estructura 1, como está acá. Acá nos dice de que es un ejemplo que nos está dando es que estoy declarando una estructura que se llama nombre estructura y luego estoy declarando lo que es una variable de ese tipo nombre estructura. Para definir esta variable se utiliza la siguiente sintaxis, es lo que tenemos acá. Acá hay un ejemplo ya en C++. Acá está dando el ejemplo de una estructura que tiene el nombre mi estructura. Y pues tiene tres miembros, tres atributos. Uno de tipo entero que es miembro 1, uno de tipo char que es miembro 2 y uno de tipo doble que es miembro 3. ¿Sí? Que básicamente son variables. Acá está la finalización de la estructura de la declaración y luego yo puedo crear variables de ese tipo de estructura que he definido. Se dan cuenta que dice mi estructura, estoy declarando una variable que se llama mi estructura 1. Ya tengo un objeto de ese tipo, pero no solo puedo crear una, puedo crear n cantidad. Acá también dice mi estructura, que es siempre de este tipo, y la estoy creando una nueva variable que se llama mi estructura 2. ¿Qué quiere decir esto? De que tanto mi estructura 1 va a contener, va a poder hacer uso de miembro 1, miembro 2 y miembro 3, y también mi estructura 2 va a poder hacer uso de miembro 1, miembro 2 y miembro 3. Acá nos dice dos variables del tipo mi estructura. No sé si se entiende este ejemplo, ¿tienen alguna duda? El joven dice, la palabra reservada struct va siempre. Sí, siempre va. Ahí estamos definiendo una estructura. Si alguien más tiene duda. Pregunten, pregunten. Bueno, qué bueno que todo les esté quedando bien claro. Voy a continuar. Pregunta acá, ¿es necesario crear las dos variables del tipo de la estructura o ese ejemplo? Ese ejemplo no es necesario. O sea, yo voy a utilizar una estructura dependiendo qué es lo que quiera hacer. Si ahí me va a servir en un programa porque necesito utilizarla en tres procesos, pues voy a crear tres variables de ese tipo, pero si solo me va a servir para hacer un proceso, pues únicamente basta con declarar una variable de ese tipo de estructura. Que me dicen, ¿podría dar un ejemplo de un caso en el que se puedan utilizar las estructuras? Bueno, eh, recordemos de que en realidad las estructuras les van a servir a ustedes para poder mantener información un tanto más clara en los programas. Por ejemplo, si yo a ustedes los pusiera, si yo los pongo a desarrollar ahorita una tabla que me pueda representar producto, cantidad y precio. O sea, una de las formas de cómo yo